Muchas gracias por deleitar, por esta presentación tan extensa. Y sobre todo muchas gracias a los organizadores, siempre a los compañeros y colegas muy queridos del Aula del Futuro, que con quienes hemos tenido una relación constante, permanente por ya varios años, no sé cuántos, por ya varios años. Y bueno, hoy me han invitado a hablar de un tema libre, ¿no? No tenía como ninguna línea. Y yo pensando, bueno, ¿y de qué puedo hablar que sea relevante para todos? Entonces, quiero volver a hablar del COVID y la crisis. Yo sé que ya estamos hartos, ya no queremos saber nada del COVID, ya se fue, ya la vida regresó a la normalidad, pero también regresó a la crisis que teníamos antes, ¿no? Entonces, o más, ¿no? Por lo que pasó en medio. Entonces, a mí me parece que es un tema, sin hablar, digamos, del COVID como tal, como pandemia, pero sí de sus secuelas, porque algo tenemos que hacer y no se está haciendo como se debía. Yo he buscado los diagnósticos, por ejemplo, de la pérdida de aprendizaje que sufrimos durante esos 2 años y aquí México y Chile nos parecimos, tenemos muchos parecidos en cuanto a que somos de los que más tiempo dejamos las escuelas cerradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que pasó ahí me parece que no está siendo atendido a cabalidad, ¿no? Y en este grupo de profesores de Aula del Futuro, grupo de profesores entusiastas, creativos e innovadores, pues va a haber que tomar riendas en el asunto y hacer algo que no se está haciendo ni desde la política educativa ni en el nivel institucional, ¿no? Entonces, pues nos toca un poco a nosotros, ¿no? Y entonces por eso escogí este tema, en el cual he tomado cifras de México y de Chile, porque sé que tenemos colegas por allá que nos da siempre un gusto así, corazoncitos, saludar y sentirnos cercanos. He tomado cifras, pero quiero anticipar que ni es un estudio comparativo de ninguna manera, ni las cifras son comparables, es lo que encontré propiamente en la red, ¿no? Y entonces, bueno, traigo la fuente, pero puede tener discrepancias con lo que ustedes hayan visto. No sé, no tengo información relevante de Chile, ¿no? Entonces, nada más es como de contexto y para ilustrar. Entonces, quiero, por favor, pedir una disculpa por ponerlas de manera tan abrupta, pero pedirles también que sean comprensivos y pues que veamos que las he tomado únicamente con este fin. Después de esta presentación, yo quiero decirles que el escenario en México para educación superior es este, más o menos, ¿no? Tenemos el 18% de la población con un título de educación superior, 4 millones de estudiantes matriculados. De esos 4 millones, el 89% es pregrado, o sea, lo que nosotros llamamos licenciatura, y solo el 6% corresponde a posgrado. Tenemos un abandono anual del 8-9 y una eficiencia terminal sobre la titulación en cifras menores al 30%, ¿no? Eso es más o menos y a muy grandes rasgos cifras de la educación superior mexicana. Las de Chile no las encontré tanto, así quería hacerlas más o menos parejas, pero bueno, por eso les hice esta aclaración al inicio. Lo que tenemos en Chile es que el 40% estudia en educación superior, ¿no? Eso equivale a más de 1.300.000 estudiantes y que considerando los programas de pregrado, posgrado y postítulo, aquí también tenemos diferencias, ¿no? En los niveles educativos, el incremento a 2022 fue del 0,6% y el mayor aumento se dio en el posgrado, porque el pregrado es solamente del 0,6% y en el postítulo cae incluso un 4,1%. El incremento en 2022 se explica por el aumento de la matrícula en IP, si nos ayudas a decirnos qué es IP, de 4,8% respecto al año 21, y en el caso de las universidades la matrícula de pregrado disminuyó 1,2%. En relación con la jornada, esto es bien interesante porque lo vamos a retomar ahorita. En relación con la jornada, la mayor alza se da en programas a distancia, ¿no? El 41, fíjense, 41,2, y semipresenciales 14,9. En cambio, la jornada presencial bajó en los diurnos 1,3 y en los vespertinos 5,9. Está interesante, ¿no? Cómo va cambiando y cómo se va comportando la matrícula.
Por otro lado, para tener el contexto así como más completo, estos datos son del 2018, entonces consideren que ya todo ha cambiado, pero que nos dan una idea. Voy a poner un cronómetro aquí porque vamos muy atrasados y no quiero extender. Más o menos nos da una idea de en qué lugar estamos ubicados. Chile tiene mucho mejor conectividad que México y está por arriba de América Latina, mientras que de la media de América Latina, mientras que en México estamos por debajo de la media de América Latina. Está interesante que sea 2018, por otro lado, porque vamos a ver cuando llega el COVID, pues son las condiciones en las que nos encontrábamos, ¿no? Entendemos que creció con este fenómeno de la pandemia, pero así nos encontró la pandemia, ¿no? Con una conectividad limitada para llevar a cabo esta educación remota de emergencia, como fue llamada, que no educación a distancia. Entonces, bueno, la crisis en educación superior, post-COVID, la que tenemos hoy, que en una buena medida venimos cargando esto que yo les decía de abandono escolar, pérdida de aprendizajes, educación de baja calidad, poco aprovechamiento de los medios y los recursos, además de todas las cuestiones emocionales, logísticas, digamos, de administración del tiempo, todo lo que vivimos, que podríamos hacer conferencias y conferencias hablando de cómo nos fue y escribir libros y libros y libros. Pero bueno, a esta crisis post-COVID le sumamos lo que ocurrió durante aquellos 2 años, pero además veníamos ya arrastrando una crisis, ¿no? Entonces, ¿ahorita dónde estamos? Pues estamos, o sea, en realidad esta crisis post-COVID nos pone atrás de la brecha de la crisis pre-COVID, ¿no? Atrás, o sea, regresamos, no solo, esto mal llamado, regresamos a la normalidad, pues ¿cuál normalidad? Regresamos a antes de cómo estábamos cuando nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, hay que trabajar en ello y hay que pensar, hay que seguir reflexionando, argumentando y proponiendo para ver cómo vamos a salir de esto. Entonces, la crisis pre-COVID, además de todas estas cifras, ¿no? Que ya veíamos, que no es suficiente la cobertura ni la conectividad, que las instituciones están en crisis, que la política educativa, hubo otro fenómeno, y ahí sí, igualito, en Chile y en México, y que no se ha solucionado y está con alfileres. Y es el tema de la violencia de género, porque pone a nuestras universidades en crisis, porque no se ha resuelto, porque hay medidas que lo han, digamos, sostenido o frenado, pero es un tema que ahí está y que en cualquier rato se vuelve a prender la mecha y nos vuelve a mandar a todos a casa si te cierran las instituciones, ¿no? Y bueno, ahí pongo ese ejemplo, pero ya ha habido ejemplos del volcán del pico de calor, ¿no? Donde vemos que es necesario usar nuevos modelos educativos que juramos que íbamos a hacer cuando el COVID, y que mejor decidimos regresar a la normalidad y aquí no pasó nada, ¿no? En fin, la crisis del COVID. Este es un escenario en América Latina y el Caribe. Este escenario se hacía en 2021, ¿no? En 2021 se publicó la CEPAL y la ONU. Decían que la crisis provocada por COVID ha magnificado las brechas estructurales, eso pues, lo sabemos. 40 millones de hogares no están conectados ni tienen accesibilidad a Internet de buena calidad. 32 millones de niños y adolescentes no pudieron hacer educación a distancia, ¿no? ¡Wow! 32 millones de niños y adolescentes. Y para 2021, sus predicciones eran una contracción del 9,1 en las exportaciones caerán y la pobreza alcanzaría a 230 millones de personas, es decir, 45 millones adicionales a los ya existentes, ¿no? 33 millones caerían en los estratos más bajos, de los estratos medios a los bajos, ¿no? De pobreza. El desempleo afectará a 44 millones de personas y un cierre de 2,7 millones de pequeñas y medianas empresas. Esas eran las predicciones en 2021. Quería ver las de 2023, no las encuentro en la red, no las encuentro, o sea, no está evaluado, ¿no? No sabemos qué pasó. Entonces, bueno, pues me atreví a poner cifras pasadas en el entendido de que a partir de ahí pues podemos hacer un análisis y suponer que son mayores a lo que se decía. Porque además en 2021 suponíamos que ya rapidito se iban a abrir otra vez, o sea, nadie supuso la magnitud de lo que estaba ocurriendo, ¿no?
recién que empieza la crisis, cuando suponemos que después de Semana Santa regresamos, ¿no? Recién que empieza la crisis se reúnen, porque bueno, pues, situación inédita, se reúnen estas asociaciones, por un lado la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, pero también el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. No estoy diciendo así, pero me sigues perfecto, muchas gracias. Y deciden hacer un compromiso, más o menos, llegan a las mismas conclusiones y deciden hacer un compromiso de transitar hacia modalidades híbridas. ¿Alguien de aquí está trabajando en modalidades híbridas? Pocos, ¿no? Creo yo, pocos. Un compromiso de incluir a la población vulnerable, fortalecer el trabajo docente de investigación y de innovación y de abordar problemas a partir de perspectivas interdisciplinarias, ¿no? Eso es lo que se acordó que está haciendo. Cuando llega la pandemia a México, se reúne pues la Autoridad Federal de Salud, determina la suspensión, ¿no? El 16 de marzo, y se publican desde la ANUYES alineamientos de acción COVID-19 para la educación superior, ¿no? El 20 de marzo se cierran, y entonces, pues el 20 de abril abrimos, ¿no? 10 días se van a cerrar las instituciones educativas, 10 días se convirtió en 2 años. En una reunión de rectores se hace un acuerdo nacional de emergencia el 20 de abril, o sea, cuando se vio que no abrimos el 26 de abril, cuando se vio que no abrimos el 20 de abril, y pues la intención de ese acuerdo de emergencia era salvaguardar la salud de las comunidades universitarias, apoyar científica y tecnológicamente a la sociedad, o sea, que las universidades apoyaran a la sociedad y transitar a modelos de educación a distancia, ¿sí? Por su parte, en Chile, el Ministerio de Salud declara que se suspenden las clases por 2 semanas, algo similar, ¿no? a lo que vivimos nosotros, que se establecerán mecanismos para mantener el servicio de alimentación para los estudiantes que lo requieran, y también mecanismos de acompañamiento a las escuelas. Los municipios han comprometido turnos éticos para acompañar a los menores que lo requieran, y se vacunará contra la influenza a los niños, y se pondrá a disposición una plataforma online disponible para todos los estudiantes a través del Ministerio de Educación para facilitar la teleeducación. Deben haberlo hecho. En Chile tienen avances muy importantes en plataformas de este tipo. En México se decidió hacer programas de televisión. Y voy a hacer un paréntesis para contar una anécdota, porque un buen amigo mío, con una impresionante experiencia en televisión educativa, estuvo a cargo de la producción de los programas, y me contaba que llegaban los productores, que llegaban, que había que hacer programas y programas de un día para otro, sin diseño, sin guion, no había guiones, deben sacar guionistas, de dónde planear. Vamos, la producción se planea, ¿no? O se planeaba. Y todo era de un día para otro, ¿no? Al día siguiente era, sí, ya están aquí los profes, ¿no? ¿Cuáles? Los que nos mandó el CENTE, ¿no? Y que llegaban los profes con sus cartulinas y sus guiñoles, ¿no? Ya vengo a hacer mi programa. Entonces, bueno, pues, sin juzgar, había que hacer algo y no había otra manera de hacerlo, ¿no? No estábamos preparados para eso. Por eso yo quiero dejar la pregunta, y ahorita sí estamos preparados, de verdad, si nos viene otra, vamos a pasar, no aprendimos nada. En fin. Aquí está, en esta gráfica, que es de la OCDE, el número de días que estuvo cerrada en las escuelas. Dice que México es la de primer lugar con 270 por ahí, ¿no? Y en Chile lo pone abajito de la media, ¿no? Como con 100 días. Pero no encontré información como dónde validar esto, porque ahorita van a ver las siguientes. Por eso yo digo que nos parecemos, México y Chile, porque aquí están, ¿no? O sea, México fue el que más días tuvo las escuelas cerradas, y dice que por más de 250 días, cuando el promedio de las naciones de la OCDE fue de alrededor de 100 días. Sin embargo, en Chile, que lo pone en esa gráfica la OCDE como con unos 100 días, en una entrevista en Radio Cooperativa Ávila, que eso era, no sé, el ministro de Educación, fue consultado sobre la decisión de mantener los establecimientos cerrados por tanto tiempo era una equivocación, y él dijo, sí, yo creo que sí, ¿no? Efectivamente.
Y dice, Chile tuvo 71 semanas los colegios cerrados. Entonces, por eso dudo de la información que les puse anteriormente, y no importa porque no es el caso, ya les decía, de hacer ni comparaciones, ni juzgar informaciones. A lo que quiero llegar es que fueron muchos días, casi 2 años, que estuvieron las escuelas cerradas, tanto en México como en Chile. Pues bueno, esto evidentemente trajo un impacto, ¿no? Como que se amplió la brecha preexistente, lo que les decía hace rato, en el acceso a la educación superior, ¿no? En el acceso, permanencia y egreso, ¿no? Y calidad. Se perdieron estudiantes, obviamente, hubo un gran abandono y una baja calidad educativa para estudiantes que hubieran podido seguir sus estudios a distancia. Sencillamente los perdimos, ¿no? El impacto de la pandemia en la educación superior, bueno, pues también viene la problemática económica porque se perdieron fuentes de ingreso y 1 de cada 3 hogares observó una reducción del 50%. Y se decidió para educación superior reproducir por las vías tecnológicas las clases magistrales. Esto quiere decir la misma educación tradicional, pero a través de Zoom, ¿no? Como clases presenciales, pero sin ser presenciales. O sea, alguien que habla y otro que escucha, con mucha dificultad para mantener la atención, con sobrecarga de trabajos, dificultades para la administración del tiempo, poco tiempo para realizar otras actividades familiares, de esparcimiento, de cuidados, ¿no? Que además se duplicaban las tareas domésticas y de cuidados. Entonces, bueno, una crisis que afectó a todos los ámbitos de la actividad humana, ¿no? Tanto para los profesores, como para los alumnos, como para las autoridades educativas mismas y, bueno, para el mundo en general, ¿no? Estas estadísticas de educación en México nos ponen que para 2021-2022, la educación en miles de alumnos, o sea, se cayó, ¿no? O sea, vemos una disminución de la matrícula a partir de 2021 y 21-22. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una coincidencia con el periodo en que las escuelas estuvieron cerradas. Esto es números brutos, digamos, ¿no? Sin embargo, no lo traigo aquí, pero sin embargo hubo un crecimiento que es el que la Secretaría de Educación Pública, como cifras oficiales, dice que del 2018 para acá ha habido un crecimiento del 9% en la matrícula de educación superior, lo cual es una muy buena cosa, ¿no? Y lo cual podría decirse, bueno, pues es un logro y es muy interesante que haya crecido un 9%. Nada más que, si rascamos un poquito, ese 9% se refiere básicamente a programas de maestría en línea de universidades privadas chiquitas que surgieron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Entonces mucha gente se puso a estudiar y estas universidades tuvieron un área de oportunidad para hacer negocio y la matrícula creció y la SEP, pues, sí, reportar las cifras de que en la presente administración había un crecimiento del 9% en educación superior, ¿no? Esto es de Chile y son los datos que da el Servicio de Información de Educación Superior, ¿no? Entonces vemos en la tabla donde dice total general la variación de 18 a 22, ¿sí? Y particularmente del 21 al 22, que son concretamente, pues, el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, entre 18 y 22 cayó un 4,9% y específicamente para 21-22 cayó 1,3%. Aunque haya subido en algunos niveles, como este que dice técnico de nivel superior, subió 1,4, pero vemos que las licenciaturas han caído, ¿no? Tanto, bueno, bachillerato, licenciatura no conducente a título y profesional con licenciatura han caído, pero fundamentalmente la caída mayor se encuentra en la licenciatura no conducente a título. Estos datos son de México y también podemos ver el índice de absorción, cómo cae el índice de absorción en educación superior, ¿sí? De entre 20 y 21. O sea, los dos últimos renglones del primer cuadro nos dicen que el índice de absorción cayó de 85,4 a 76%. Y la tasa de abandono escolarizado, al mismo tiempo que el índice de absorción cae, sube, ¿no? Sube el abandono. Entre el 18-19 y el 19-20,
pues sube de 7.9 a 8.4, ¿no? Estas son cifras de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, y luego por otro lado voy a tocar el tema de los docentes, porque no podemos dejar de tocarlo, porque somos docentes, porque para eso estamos aquí, y porque nos interesa y nos importa y estamos comprometidos con nuestro quehacer cotidiano y nuestras vocaciones, ¿no? Entonces, las habilidades y conocimientos del profesorado antes de la pandemia no eran suficientes para afrontar los retos de una educación remota de emergencia. No lo eran, ¿no? Pero además, no había modelos institucionales en todos los casos. O sea, estoy hablando de los países en su conjunto, ¿no? No de una u otra universidad. No había modelos institucionales para educación a distancia y más aún de educación remota de emergencia, porque ese concepto ni existía, ¿no? ¿Quién había hablado de eso? Se dio durante la pandemia. La formación pedagógica heterogénea en los profesores, ¿no? La ausencia de programas institucionales de formación docente para esto y unas capacidades tecnológicas variables, ¿no? Porque pues no somos poblaciones homogéneas. Entonces, la necesidad de adaptar rápidamente un modelo presencial a uno de educación remota, pues propició respuestas de todo tipo, con todo tipo de opciones tecnológicas y pedagógicas, muy exitosas unas. Los profesores hicieron su mejor esfuerzo y lograron resultados muy halagadores y muy favorables en muchos casos, pero en otros, pues no, porque no había las condiciones y no era posible, o porque, pues sí, porque no había las condiciones, ¿no? Eso se hizo sin que hubiera capacitación previa, y entonces, pues la curva de aprendizaje también jugó ahí un papel importante, ¿no? ¿Y qué pasó con nosotros, con los profes? Pues inseguridad, frustración, agobio, miedos, sobrecargas de trabajo, problemas emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, pues la labor docente continuó como se pudo. En muchos casos sí fue posible gestionar información, trabajar colaborativamente con pares, con estudiantes, con las autoridades, ¿no? Pero la preocupación de que se haya ampliado la brecha de aprendizaje o lo que se advierte en los indicadores de logro educativo permanece. No tenemos nuevas cifras, ¿no? Permanece. Lo mismo que esos temores derivados del aislamiento social. Sabemos que hay grandes desigualdades en el manejo de las nuevas, de estas realidades, ¿no? Que hoy tenemos. Y que persiste la desigualdad en tanto el grado de aceptación tecnológica, ¿no? El grado de apropiación tecnológica, o el profesorado de escuelas públicas y privadas, o los grupos etarios, o el sexo, o si la región es urbana o rural, el nivel educativo, entre otras. Entonces es un escenario como súper complejo para hacer generalizaciones y programas de formación que puedan ser homogéneos, ¿no? O sea, veíamos que, por ejemplo, para educación básica en México se hizo a nivel federal un curso, ¿no? Un curso virtual, autoadministrable, que tomaron 1 millón y no sé cuántos profesores, ¿no? Bueno, había que hacer algo y se hizo, y qué bueno que se hizo y estuvo muy bien. Sin embargo, no es lo que, o sea, con toda esta gama tan disímbola de profesores, pues no es lo que nos va a dar necesariamente los mejores resultados. En encuestas que he leído donde entrevistan a profesores de este nivel educativo sobre sus necesidades, ellos reportan, fíjense, por ejemplo, colaboración, ¿no? Y son encuestas referidas a la pandemia, ¿eh? Colaboración entre pares y modelos a seguir. Entonces, ¿cómo vamos a, o sea, cómo un curso para 1 millón de profesores en línea, autoadministrable, va a responder a las necesidades y a las inquietudes que tienen ese millón de profesores? O sea, es que es 1 millón de cuestiones diferenciadas, 1 millón de cosas diferentes lo que habría que hacer, ¿no? O buscar modelos que puedan vivir en la diversidad, cualquiera de las dos cosas. Entonces, pues así nos toma, nos agarra, nos coge esta crisis post-COVID, y la respuesta se deja, al menos hasta donde yo he visto, ¿no? Digamos, a nivel política pública, la respuesta a estas consecuencias pues se deja en las manos de las instituciones. Cada institución hágale como pueda, y si cada institución diseña programas o no, o volvemos a la normalidad o a la prenormalidad, o ya no sé cómo llamarla, está en sus manos. Entonces,
al interior de las poblaciones ya de cada institución, ¿no? La población de la UNAM, de la UTEM, la población de lo que sea, se tendrán que atender la desigualdad que hay entre nosotros, ¿no? Recuperar el abandono que se generó y reponer ese déficit de aprendizajes que son 2 generaciones, ¿no? Las que lo tendrán. En fin, la desigualdad educativa todavía no le vemos una perspectiva clara de mitigación, pero sí se requieren políticas públicas para combatirla. Entonces, es necesario establecer una nueva agenda de transformaciones para la educación superior, para las instituciones de educación superior. En lo que se hace o no se hace, pues nosotros, docentes, tendremos que hacer algo, ¿no? En nuestros grupos, o sea, al interior de nuestras poblaciones, cada vez vamos acotando más, ¿no? Ya llegamos a los estudiantes. Esta planeación del regreso normal, del regreso gradual a la normalidad, se hablaba, fíjense, cuando estábamos como en pandemia y a punto de regresar, de que se iban a hacer modalidades mixtas, que se iba a hacer formación docente, que se iba a hacer un programa de transformación digital que contemple la función docente de investigación y administrativa, que iba a haber cambios a la normatividad y a la administración, donde, por ejemplo, encontráramos expedientes digitales únicos para estudiantes y personal académico, diseño y automatización de trámites escolares y administrativos, y programas de medicina preventiva y autocuidado. Esto no es ni de la UNAM ni de la UTEP, sino que es como lo que las coincidencias que hay entre varias, ¿no? Instituciones de educación superior que fui encontrando. Entonces, yo no sé si esto se está haciendo, no he encontrado documentación en la red que me diga que se está haciendo, supongo que se están desarrollando algunas cuestiones, pero lo que sí me queda claro es que esto que ocurrió se puede repetir, y entonces tendríamos que estar súper preparados. Claro, aprendizajes hubo y muchos, ¿no? Sin embargo, debería de haber como programas de contingencia, ¿no? Así como pues del terremoto, ¿no? Con los terremotos también compartimos eso, México y Chile. Y entonces hemos aprendido con tantos terremotos que hay normas para construir edificios, ¿no? Que hay protocolos, que hay pues una serie de cuestiones y de cosas que se hacen cuando se activa, digamos, determinada alarma porque hay un sismo. ¿Y por qué no hacer lo mismo para educación superior? O sea, que se activara, no sé, el protocolo de educación desde la casa, ¿no? Y entonces estuviéramos todos preparados para eso, porque si ahorita ocurriera eso, tendríamos que regresar otra vez, ah, ¿cómo era, no? O sea, yo sé de profesores que no usan la cámara en Zoom porque no aprendieron a usarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, habría que darle una pensada desde ese lado. Y sobre todo, el gran olvidado imperativo, ¿no? Que es ese desarrollo de modelos pedagógicos innovadores. Y eso nos toca a todos, desde a nivel institucional, por supuesto, ¿no? A nivel de las escuelas, las facultades, pero al interior del aula también. Entonces, bueno, yo sé que en el diplomado se ha trabajado, se trabaja en desarrollo de modelos pedagógicos innovadores, y eso pues es una fortaleza y una gran fortuna para sí, eventualmente, un poco ahorita para contrarrestar esta crisis de las que les he hablado, pero también como para que consideren, pues, en sus modelos pedagógicos innovadores, la posibilidad de estar listos para saltar de una modalidad a otra de manera natural y transparente para los estudiantes. Es también una ventana de oportunidad al cambio, ¿no? O sea, por supuesto, hubo, ¿no? Durante estos años un incremento en la infraestructura, o sea, las universidades compraron, mejoraron sus redes y eso está muy bien, ¿no? Se acelera el medio tecnológico y dice que la tecnología sincrónica se conforma con un modelo dominante. Eso no es cierto, eso fue durante la pandemia, ahorita ya no, ¿no? Una recomposición de los mercados de trabajo y mayor consumo de contenidos digitales y la transformación de la gestión hacia procesos de innovación, dinámicas más híbridas y funcionamiento menos jerarquizado, que es a donde también tendríamos que avanzar, ¿no? Y el nivel de compra de equipamiento y de ancho de banda puede reducir la desigualdad. Y por supuesto que puede reducir la desigualdad, eso lo sabemos todos. Entonces, bueno, pues esperamos que se siga comprando equipamiento y mejorando anchos de banda.
¿no? Entonces, el riesgo, ya para cerrar, el riesgo que yo veo es que las soluciones que se examinan buscan fórmulas para cómo regresar a la normalidad, pues ya regresamos, ¿no? Y ni o sea, ni fue tan gradual, pero regresamos a la normalidad, o a lo que se llama la normalidad, que no deberíamos normalizar la crisis, pero la hemos, o sea, imagínense, hasta le llamamos así, la hemos normalizado, ¿no? Y eso implica el retorno a lo que está normalizado, ¿no? Los conflictos preexistentes, las asimetrías, las brechas que la universidad no ha sabido enfrentar, que no ha podido resolver, ¿no? Entonces, la pregunta que queda en el aire es, bueno, esta crisis que generó el SARS-CoV-2 debería ser una oportunidad, pero no para reconstruir. Ya hemos reconstruido, se compraron redes, se amplió infraestructura, no para reconstruir. La oportunidad es para transformar. O sea, ¿cómo transformamos hoy? Pero realmente una transformación del aula, de la institución y de la política pública a nivel país, ¿no? Entonces, pues, el peso de ser docente es un gran peso, porque desde nuestras aulas, desde nuestros espacios, desde la base, somos los que estamos en la base de la pirámide, ¿no? Desde la base hay que empezar a generar un movimiento vibratorio, ¿no? Que ponga a vibrar a toda la pirámide. Eso es así como yo lo veo, ¿no? O sea, parece como labor de hormigas, pero pues finalmente es la que tiene más peso. Ser profesor es estar en la base de la pirámide, y la base de la pirámide, si nos unimos y trabajamos de manera colaborativa, como decía la doctora María Eugenia, y empezamos a generar cosas, pues esa base de la pirámide es la más grande, es la más fuerte y es la que sostiene a todo lo demás. Entonces el peso de ser docente es también esa gran oportunidad, no para reconstruir, sino para transformar. Y con eso cierro. Muchas gracias por su atención y una disculpa por el retraso que ya sabemos que a todos nos rebasó, no fue cosa humana, pero agradezco que se haya quedado escuchando. Agradecemos a la doctora Freixas Flores por su valiosa contribución a esta jornada académica. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Muchas gracias también a quienes nos han seguido vía remota y presencial. Procedemos a la sección de preguntas y comentarios. ¿Alguien desea realizar alguna? Doctor Santoro, quería preguntar a la maestra de Argentina, ¿cuál está siendo la experiencia allá de la aplicación del e-learning, en este caso, para su universidad ya después de la pandemia? Y a la doctora, comentaba hace rato la improvisación general. Yo, no me han editado como 3 libros sobre las experiencias de cómo se hace tiempo, y usted ya lo dijo, en general, pues todo el mundo que dice como un 55, un 60% de inconformidad en cuanto a la calidad de la educación de remota distancia que se recibió durante este tiempo. Entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Uno de las plataformas de plan de institucional del rector era justamente llevar el e-learning en una bandera. Se quedó por ahí, pues hubo que rescatarla de emergencia por COVID. A veces le preguntaría, dado que la ciudad es enorme, ¿hasta qué punto valdría la pena retomar el e-learning, tomando en cuenta que, pues bueno, alumnos que viven lejos, y particularmente, usted ya lo decía, está de moda el problema de las mujeres, hasta que particularmente en la tarde, ¿qué tan común sería retomar esta parte de mi vida para facilitar justamente el aprendizaje sin necesidad de venir de lunes a viernes, por ejemplo, a Seúl? Sería 100% recomendable, absolutamente recomendable, y por muchas razones. Bueno, es que hasta por ayudarle a la ciudad a despejar el tráfico, a la universidad, o sea, en la UNAM no hay, ya es un tráfico espantoso, ya no cabemos. Por un lado eso, pero también en cuestiones de aprendizaje,
por las ventajas que implica y que puede hacer crecer el aprendizaje. Yo estoy dando un curso ahorita en Zoom y me invitaban a darlo presencial. Anímate, darlo presencial, mira que la socialización, que... Como yo doy el curso, si lo diera presencial y como lo diseñé, caería la calidad del curso. Porque tengo actividades en las que tengo a mis alumnos buscando cosas y a ver, tú comparte la pantalla y otro comparte un curso de cómo citar en APA. Entonces empiezan a poner lo que encuentran y, ay, me acabo de encontrar este texto, a ver, vamos a encontrar el error. ¿Cómo hago eso en el aula? O sea, lo que nos da el trabajo a distancia, digamos, las bondades que tiene, a lo mejor no las puedo tener de manera presencial. Y al revés, discutir en pequeños grupos y pelearnos, a lo mejor se puede hacer, pero a lo mejor nos queda mejor la parte de socialización en el aula o el laboratorio o las visitas de campo. Entonces, yo creo que una conjunción inteligente de medios puede resultar en una educación de mayor calidad y contribuir a esto, ¿no? También a tener otros espacios de aprendizaje sin que se pierda el contacto entre los miembros de la comunidad. ¿Tenemos alguna pregunta, comentario más con nuestra audiencia presencial o vía remota? En vía remota felicitan al usuario, muchas felicidades, muy buenos argumentos, muchas gracias. Un comentario de Pedro Enrique Ayala. Los alumnos en confinamiento por la pandemia han perdido habilidades para aprender y organizar información y su tiempo. Gracias, excelente ponencia. Creo que nos aterriza bastante en la situación en la cual estamos envueltos o inmersos, aunque a veces no creamos conciencia o no tenemos plena conciencia de ello. Pero yo quisiera preguntarle en su experiencia, realmente ahorita en este ciclo escolar que regresamos a una actividad presencial, ¿cuál fue su percepción del desempeño de los estudiantes en cuanto a la actitud a volver al trabajo académico? Personalmente yo regresé a mitad de semestre, cuando ya mis alumnos, que son de esta escuela, por cierto, de trabajo social, mis alumnos y mis alumnas, estaban involucrados en una dinámica que les implicaba horarios diferentes. Ellos son de sexto, es decir, ellos habían venido un semestre presencial y luego a pandemia. Y a medio semestre les pidieron que regresaran. Entonces, ya tenían unas dinámicas de tiempos y actividades que lo que hizo fue que no estuvieran de acuerdo con... había, por un lado, ay, el gusto de volvernos a ver y tal, pero por otro lado, pues que les fastidiaban mucho, ¿no? Las actividades que ya tenían programadas, unos trabajaban, entonces hacíamos la clase más tarde y no pasaba nada, otros tenían a sus hijos, otros compartían la computadora, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, estaban ya como con otra dinámica. Y entonces, así como fue abrupto irnos a la casa y un shock, regresar también. Aunque haya sido gradual, de repente regresar, pues también implicó otra vez, una adaptación, ¿no? A hablar con el cubrebocas durante 6 horas, a estarnos ahogando, a tener miedo, porque veníamos con mucho miedo, ¿no? Con miedito todos, ¿no? Y ventilen y pasaban a vigilarnos si realmente estaba ventilada la cosa y con el medidor del monóxido de carbono. Entonces, así como fue crisis cerrar, yo creo que también fue crisis abrir, pero era tal la emoción que ya no se habló de eso, ¿no? Muchas gracias. Una vez más, gracias a nuestras conferencistas magistrales, doctora Zúñiga y doctora Freixas.